Buenos días a todos los asistentes a esta segunda parte de las ponencias de la Feria de Pastrana. Vamos a comenzar con la primera de las ponencias, presentando al investigador don Mariano Iges Pascual, que bajo el título de Últimas investigaciones del CIAPA en sanidad apícola, varroa, nosema y plaguicidas nos va a presentar. Supongo que es ya conocido por todos vosotros, pero la actividad profesional de este doctor se ha centrado fundamentalmente en la entomología aplicada y en la sanidad apícola, en la que tiene una experiencia con más de 30 años en este campo. Actualmente, como sabéis, desarrolla su labor científica e investigadora en el CIAPA de Marchamalo como jefe de investigación. Realizó su tesis doctoral sobre el control de varroasis en Apis mellifera, tras haber profundizado en el estudio de diferentes patologías de las abejas melíferas, poco estudiadas en nuestro país a finales del siglo pasado, ascosferosis, la loquia americana, etc. Ha participado en numerosos proyectos de investigación de convocatorias públicas, tanto a nivel nacional como europeo, orientados siempre hacia la temática de su especialidad. Como resultado de toda esta actividad investigadora, ha publicado numerosos artículos científicos y de divulgación y ha dirigido varias tesis doctorales, trabajos fines de grado y trabajos de máster en diferentes universidades españolas. En esta conferencia nos va a hablar sobre este inquietante fenómeno global que afecta a los insectos polinizadores en general y a las abejas melíferas en particular, donde año tras año diferentes publicaciones científicas aportan conocimientos sobre este fenómeno, resaltando las repercusiones negativas tanto a nivel del sector apícola profesional como a nivel medioambiental que estas pérdidas suponen. Son múltiples las causas asociadas a este fenómeno. Desde el Centro Público de Investigación del CIAPA llevan ya varias décadas investigando esta problemática con el objetivo de descifrar las claves de la misma e identificar a los principales actores que están involucrados, a la vez que desarrollan medidas que permitan minimizar el impacto de estas. Pues bueno, ya sin más pérdida de tiempo, aquí os dejo con el ponente. Hola, buenos días a todos y muchas gracias primero a los organizadores por invitarme a darles esta ponencia y a ustedes por en un día tan desapacible desplazarse hasta aquí para podernos escuchar. Espero no defraudarles. El objetivo de mi intervención, como os han indicado, es explicaros cómo en los centros públicos de investigación abordamos, cuáles son las herramientas que tenemos para abordar la investigación y por qué estamos trabajando en unas líneas determinadas, ¿vale? Y en base a ello, como veréis, os voy a intentar descifrar de dónde sacamos la información y cómo orientamos nuestra investigación para intentar resolver los problemas que vosotros estáis sufriendo. En concreto, vamos a abordar hoy un fenómeno que viene sacudiendo las explotaciones apícolas en particular y a los polinizadores en general, que es el declive de los mismos. Como sabéis, llevamos desde principios de este siglo enfrentándonos a esta problemática. ¿Se me oye bien, verdad? Si me lo aparto así, no, así, ¿verdad? Bien. Como sabéis, ha habido muchas hipótesis, ha habido muchos debates. Los que sois más veteranos en la feria recordaréis cruentos enfrentamientos entre los científicos y el sector, porque muchas veces manejamos informaciones diferentes, vemos problemas desde un punto de vista diferente y realmente era complicado establecer la causa de lo que estaba sucediendo. Probablemente lo que pasaba en el año 2000 es diferente a lo que está pasando en 2024. Parte de los problemas se mantienen, se han incorporado problemas nuevos. Ayer muchos de vosotros no estuvisteis en las conferencias que dio mi compañera, la doctora Raquel Martínez Hernández, en la que expuso gran parte de las líneas que estamos abordando en proyectos europeos relacionados con el cambio climático, relacionados con el tema de los plaguicidas. O sea, realmente el escenario que teníamos a principios de este siglo se nos ha complicado extraordinariamente y desde los centros de investigación, con las herramientas que tenemos, que fundamentalmente son los fondos de investigación a los que tenemos acceso, ¿cómo enfocamos esta información? Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es realmente si se están muriendo las colonias de abejas. Si vamos a los censos, recuerdo, a principios de siglo, parece que ha pasado mucho tiempo, realmente 24 años, principio del siglo, hacia el año 2000, cuando se empieza a manifestar este problema de una manera evidente,
Recuerdo reuniones en el Ministerio de Agricultura en el que nos sacaban los censos apícolas y ahí no se reflejaba ningún tipo de mortalidad, todo lo contrario, los censos apícolas aumentaban. Esto es debido a que realmente el poder valorar cuántas colmenas os mueren durante el invierno, teniendo en cuenta que las reponéis, pues es un problema complejo. Incluso se han tenido que organizar grupos dentro del grupo Colós. Mi compañera, la doctora Raquel Martínez Hernández, lo ha estado coordinando para que fuéramos capaces de saber si realmente se estaba produciendo este fenómeno y cómo se estaba afectando. Yo, para poder valorar o daros datos de si se están muriendo las colonias de abeja o no, me voy a referenciar a datos públicos que cualquiera de vosotros podéis consultar, que están dentro del programa que coordina el Ministerio de Agricultura para evaluar o determinar cómo evolucionan las enfermedades de las abejas y cómo evoluciona la mortalidad invernal. Y en concreto os voy a presentar datos del año 2021, o sea, son bastante recientes. Este es el último informe que se ha publicado. ¿Y qué se dice en este informe? En lo referido a pérdidas invernales, veis todas las comunidades autónomas participantes, menos en este caso en el año 2021 el País Vasco no participó. Los colores más oscuros significan mortalidades superiores al 10%, que es lo que mortalidades invernales, podríamos considerar que son normales dentro de nuestra explotación. Los colores rojos son mortalidades superiores al 20%. Esto quiere decir que realmente en la mayor parte de nuestro país, quitando algunas comunidades autónomas. Luego os explicaré cómo se llega a estos datos, cómo participáis los apicultores, de dónde proceden estos datos. Pero bueno, muy recientemente, o sea, casi 20 años después de que el fenómeno se empezara a producir, empezamos a tener datos de que realmente las colmenas se están muriendo. Y podemos ponerle números. Podemos decir que en gran parte del territorio nacional tenemos mortalidades superiores al 20%. Los datos más recientes, el Ministerio de Agricultura ha creado un grupo de trabajo en apicultura para abordar esta problemática, analizar qué está sucediendo. Y en la reunión que tuvimos el 24 de enero, nos presentaron algunos de los datos que se van a publicar próximamente, en lo que podéis observar que el mapa se ha puesto más oscuro. Casi Madrid ha dejado de participar. Recordar que Madrid en el informe anterior era la comunidad que más mortalidad tenía. Como la participación es voluntaria, Madrid y País Vasco no están participando, pero como podéis ver, el mapa se ha oscurecido. Eso quiere decir que en gran parte del territorio nacional hay muertes de colonias de abejas superiores al 20% y, como se dijo en esta reunión, hay zonas del país en las que en 2023, de 2022 a 2023, ha habido mortalidades superiores al 50%, lo cual es bastante dramático, ¿de acuerdo? Podéis ver, la situación es bastante complicada. El programa de control empezó en el año 2012, luego os contaré un poco el inicio. Y aquí veis los porcentajes medios de mortalidad a lo largo de estos años, desde 2012 hasta 2023. Y evidentemente hay una línea ascendente, o sea, las colonias de abejas se están muriendo. Como se dijo en esta reunión, por primera vez en 2023 se ha detectado un descenso en el número de colmenas que hay en España. A pesar de que la mortalidad invernal aumentaba, los censos aumentaban en la misma medida, o sea que aparentemente no estaba sucediendo nada. Ahora sabemos que había mucha mortalidad invernal y sabemos que en 2023 esos 3 millones y pico de colmenas están empezando a bajar. Es cierto que puede ser en parte debido a este fenómeno. Como me comentaban ayer, es cierto que puede ser en parte debido a que hay apicultores que están abandonando la profesión por falta de rentabilidad, por los problemas que todos estáis sufriendo en el sector primario, pero que este fenómeno lo hemos podido cuantificar. Sabemos que está sucediendo y que está empezando a afectar directamente a las colonias de abejas. Y la pregunta que nos hacemos los investigadores es, ¿qué está sucediendo? ¿A qué se debe? Bien. Como os comenté, a lo largo de estos 20 años, pues evidentemente ha habido muchísimas hipótesis que han intentado explicar la situación. Cada grupo de investigación o cada uno de vosotros ha establecido sus hipótesis. Y para poder dar un poco de
coherencia a toda esta información que en la sociedad actual, que la información fluye tan deprisa por Instagram, por los grupos de WhatsApp, que muchas veces hace que no seamos reflexivos a la hora de valorar el problema al que nos estamos enfrentando. El Ministerio para la Transición Ecológica, que se llamaba entonces, realmente ahora no sé si mantiene este nombre o no, porque como oscila tanto el nombre de los ministerios, pero bueno, en el año 2020 se reunió un grupo de especialistas para establecer una estrategia nacional para la conservación de los polinizadores. En lo que se intentaba saber era qué información teníamos sobre qué están matando las abejas y qué falta de información o qué tendríamos que investigar para intentar evitar este problema. Y aquí os voy a enseñar, no sé si desde el fondo lo vais a ver, me temo que no, pero bueno, lo que resalto en rojo son líneas o puntos que se considera que están impactando directamente en la supervivencia de los polinizadores, que están generando un problema y que merecen ser investigados. Tenéis aquí el cambio climático, prevención y control de plagas, patógenos y especies invasoras, reducción de los riesgos derivados del uso de productos fitosanitarios, reducción del riesgo de productos fitosanitarios en entornos urbanos y grandes infraestructuras y mejora del conocimiento sobre las causas del declive de los polinizadores. ¿Y por qué os resalto esto? Porque cuando los ministerios competentes o la Unión Europea sacan líneas prioritarias de investigación, lo que nos van a pedir a los investigadores es que centremos nuestros esfuerzos en investigar esto. Y para conseguir nosotros fondos para desarrollar nuestra investigación, tenemos que orientar nuestros proyectos a estos aspectos. Y como los que estuvisteis ayer en la charla de Raquel veríais, y lo que os voy a contar yo actualmente, son problemas que estáis sufriendo, pero actualmente trabajamos en ello porque se van a priorizar estas líneas tanto a nivel europeo como a nivel nacional. ¿De acuerdo? Bien, de todos estos problemas, todos estos aspectos, realmente ¿qué le está pasando a las abejas? ¿Qué está afectando a las abejas? Me vais a perdonar, que voy a ver un poco de agua. Bien. Nuevamente, para saber qué está sucediendo necesitamos datos, necesitamos valores numéricos. Recuerdo que en el año 2000, cuando se empieza a producir el fenómeno de muerte de colonias de abejas, todos nos preguntamos, ¿la varrosis sube o baja? La entonces Nosema api sube o baja. Y lo que nos dimos cuenta es que no teníamos datos de prácticamente nada. Todos empezamos a especular, a establecer hipótesis, pero realmente no sabíamos, porque no había datos oficiales ni había datos publicados, si las enfermedades subían o bajaban. Entonces, en el año 2012-2014, la Comisión Europea, coordinado con el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea, lo que plantea es un estudio de vigilancia epidemiológica a nivel europeo para tener datos de qué está sucediendo. Si vosotros tenéis mucha varroa, tenéis mucha nosema, tenéis muchos virus, tenéis muchos plaguicidas, o sea, qué está sucediendo que pueda explicar lo que esa mortalidad de colonias de abejas que vosotros estabais experimentando. Diferentes países participan y aquí tenéis España, en la que se analizan 204 explotaciones que suponen unas 30.000 colmenas. O sea, los datos efectivamente se podían haber investigado muchos más colmenares, pero por problemas de dinero económicos y de gestión, pues se consideró que este número de colmenas en el caso de España era representativo para saber los problemas que estábamos sufriendo. Y en los primeros resultados de este estudio, del año 2012 a 2015, indicaban que de entre todos los patógenos conocidos o los mayoritarios que pueden estar afectando a las abejas, Varroa destructor estaba en más del 75% de las colonias de abejas y Nosema ceranae también. Y lo llamativo es que Nosema Varroa destructor estaba en altas prevalencias cuando vosotros ya habéis aplicado los tratamientos acaricidas en el campo. Esto ya denotaba que había un problema, probablemente en el control del parásito. Datos más recientes del año 2020-2021 pues detectan que sigue habiendo un aumento en la prevalencia de varroa. Y estos datos son los últimos que va a publicar el Ministerio. Estos puntitos que veis aquí,
los más gordos, indican parasitaciones de graves a muy graves. Hay que tener en cuenta que son datos de otoño, cuando vosotros habéis aplicado los tratamientos acaricidas. Si no hubiera ningún tipo en el control de parásito, todos los puntitos tendrían que ser como estos. Estos que veis pequeñitos significa que son parasitaciones débiles o muy débiles. Y como veis, en muchas partes del territorio nacional, pues hay parasitaciones graves o muy graves durante el otoño, lo cual significa que efectivamente varroa está aumentando y realmente estamos teniendo un problema en el control de este parásito. Y en cuanto a Nosema ceranae, los datos de 2020 indican que prácticamente la totalidad de las colmenas de nuestro país tienen el parásito, el 94%, y ya el Ministerio reconoce que en más de un 30% de los casos las parasitaciones por Nosema son muy graves y que pueden poner en riesgo la viabilidad de las colonias de las abejas. ¿Qué pasa en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha venimos participando en este programa desde sus inicios, desde el año 2012, y a partir del año 2019 el Ministerio de Agricultura transfiere las competencias de la vigilancia epidemiológica a las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha publica este decreto por el cual nuestros apicultores están obligados a participar, a cuando les toca aportar muestras al estudio. Sé que para muchos de vosotros resulta un incordio, pero quiero que entendáis lo importante que es para nosotros tener datos. ¿Qué está pasando en Castilla-La Mancha? Pues mirad, azul varroa, rojo Nosema, y las barras significa porcentaje de muestras positivas, ¿vale? Como en el caso nacional, ¿veis? En el año 2012 teníamos muy pocas detecciones de varroa, en el año 2023, ¿veis? Hay una línea ascendente, y en el caso de Nosema cerana tenemos una prevalencia bastante alta con fluctuaciones mantenidas en el tiempo. Total, que en el año 2023, en nuestra comunidad autónoma, más del 60% de las colmenas tienen 2 parásitos a la vez que tienen capacidad de provocar el colapso de las mismas. Luego de todos estos datos, tanto los obtenidos a nivel nacional como los obtenidos a nivel regional, la conclusión es que 2 parásitos que tienen capacidad de acabar con vuestras colonias de abejas son muy prevalentes y están muy presentes en las mismas. El siguiente punto de interés son los plaguicidas. También sabéis que ha habido mucho debate a este respecto desde que empezó la problemática asociada a los neonicotinoides a principios de siglo, a la situación actual, a los datos que Raquel ayer mostró. Y lo que nos podemos preguntar es ¿a qué se están enfrentando nuestras colmenas? Para responder a esta pregunta, ha habido varios estudios que lo que han analizado es la presencia de estos acaricidas en 2 matrices, el polen almacenado y la cera. ¿Por qué? Porque estas sustancias son bioacumuladoras y nos permiten saber a lo que se han enfrentado nuestras colmenas en los últimos meses, más lo que nosotros estamos haciendo con ellas, ¿de acuerdo? Dentro de este programa europeo, en el año 2012 y 2015, esto sí que no lo vais a ver desde atrás, pero yo os lo digo. ¿Qué es lo que nos encontramos en las colmenas? Fluvalinato, clorfenbinfos, cumafos y acrinatrina. Acaricidas, algunos materias activas de medicamentos, otros no vamos a decir más. Y dentro de los insecticidas, clorpirifos. Los neonicotinoides eran muy poco prevalentes en este momento. Y actualmente, diferentes publicaciones de diferentes grupos españoles y del nuestro indican que ese escenario que teníamos en 2012-2015 es el que tenemos actualmente. Nuestras abejas se enfrentan de manera crónica fundamentalmente a acaricidas. Muchos de ellos resultados de lo que hacemos con las colmenas, otros presentes en la cera de manera natural, lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, y luego hay otra serie de sustancias como los fungicidas y otros insecticidas a los que se les ha prestado muy poca atención, pero que realmente están dentro de nuestras colmenas. Entonces, ante este escenario, los investigadores, ¿qué nos tenemos que proponer? O sea, ¿qué respuestas tenemos que responder? Siguiendo lo que indica la Estrategia Nacional para evitar la pérdida de los polinizadores, tendremos que estudiar por qué tenemos tanta varroa, por qué tenemos tanta nosema, por qué es tan difícil controlarla. Tendremos que estudiar
¿Qué le están haciendo a nuestras abejas? Esas plaguicidas que están de manera crónica en el interior de las mismas y que nuestras abejas conviven a diario con ellos. ¿Qué pasa con el control de varroa? Si tenemos mutantes que son resistentes a los acaricidas o no. ¿Cómo está afectando el cambio climático? Que sabéis es otra de las líneas de investigación que estamos desarrollando en el centro. Y cómo todos estos actores están actuando a la vez en nuestras colmenas, nos están poniendo dificultades y qué podemos hacer para que puedan resistir a estos desafíos. Bien, una vez que tenemos este escenario, que sabemos que tenemos mucha varroa, mucha nosema, que tenemos acaricidas, que están en contacto crónico con nuestras abejas y que tenemos que buscar una solución, lo que nos planteamos en un proyecto de investigación fue evaluar cómo todos estos actores que os he contado, fundamentalmente plaguicidas y patógenos, estaban afectando a nuestras colonias de manera crónica. Lo de crónico, quedaros con esta palabra porque os vais a entender el porqué. Y qué podíamos hacer para evitarlo, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero que nos planteamos fue conocer los efectos de la exposición crónica. ¿Crónica por qué? Porque si vosotros veis a la bibliografía científica, generalmente se dan datos de toxicidad aguda. Se dice que un producto es muy tóxico o poco tóxico basado en su toxicidad aguda. La toxicidad aguda es una toxicidad referenciada a 24-48 horas. Y el valor que conseguimos es un valor agudo. Pero como habéis visto, nuestras abejas están en contacto durante semanas o meses con una serie de sustancias que son materias activas de medicamentos que tienen una toxicidad aguda muy baja para las abejas. Es muy tóxica para la varroa, pero es menos tóxica para las abejas. Pero claro, la pregunta que nos hicimos es ¿y qué sucede a lo largo del tiempo? Cuando mi abeja, en vez de estar 48 horas en contacto con el Cumafos, está un mes o está 20 días. Y lo que sucedía es que se carecía de esta información. Entonces, en base a unas guías europeas para testar la toxicidad crónica, hicimos una serie de ensayos en el laboratorio en la cuales enfrentábamos a nuestras abejas, fundamentalmente acaricidas, en concreto al Cumafos y al fluvalinato, y lo que estudiamos es ver cómo respondían ante estas dosis parecidas a las que tenían en el interior de las colmenas. Y estos son curvas de dosis-respuesta, o sea, lo que hacemos los investigadores para establecer la toxicidad crónica, y lo que pudimos conocer es que tanto el Cumafos como el Cumafos, que era mucho más tóxico que el fluvalinato, luego lo del Cumafos vais a entender el por qué tiene su importancia. Y que ambas sustancias eran muchas más tóxicos para las abejas en otoño que en primavera. Y esto es muy relevante, porque los tratamientos acaricidas se hacen en otoño. Luego, una sobredosificación de una acaricida porque la varroa no se muere puede determinar una toxicidad para las abejas. Y esto es muy importante, y de ahí que sea muy importante el mantener y el respetar la posología de los acaricidas que estáis utilizando para el control de varroa. Otro tema que nos planteamos es, además de que pueda provocar mortalidad en las abejas, a nivel metabólico le está provocando algún tipo de alteración. Para ello, hicimos una serie de experimentos basados en unos índices que nos permiten ver cómo fluctúa el efecto de algunas enzimas. Para ello, hicimos una serie de ensayos in vivo, in vitro, para ver expresión de enzimas relacionadas con el metabolismo de las abejas, y lo que pudimos ver que la exposición crónica al fluvalinato y al Cumafos modulaba la actividad de enzimas relacionadas con la neurotoxicidad y el estrés oxidativo. O sea que estas sustancias, además de poderles provocar mortalidad, estaban modificando su metabolismo. O sea que no era muy sano para las abejas que estuvieran en contacto crónico con los acaricidas. Y esto además tiene también un efecto muy importante, que luego os voy a contar en una condición del campo el porqué, y es que estas sustancias además pueden alterar el comportamiento de las abejas. Y en concreto, el comportamiento defensivo frente a varroa. O sea, hay estudios que demuestran que sobre todo los residuos de Cumafos hacen que ¿sabéis lo que es el grooming? Esto que hacen que cogen la
la varroa con las mandíbulas y se la quiten unas abejas a otras, pues algunos estudios han demostrado que este comportamiento de limpieza queda inhibido por los residuos de los acaricidas. Luego veréis sustancias que aparentemente no son tóxicas para las abejas. Cuando nuestras abejas se exponen de manera crónica a las mismas, pues les provocan una serie de alteraciones, tanto a nivel metabólico como a nivel de comportamiento, que pueden poner en riesgo tanto la salud de las abejas como el control del parásito. ¿Vale? Bien, la siguiente pregunta que nos hicimos es, bueno, ya sabemos lo que las sustancias que están mayoritariamente en las colmenas les hacen a las abejas, ahora vamos a estudiar qué hacen a sus parásitos, fundamentalmente a varroa. O sea, ¿qué puede suceder cuando la varroa se expone de manera crónica a estos residuos? Y esto está relacionado con lo que vosotros conocéis con la resistencia del parásito. Sabéis que hay muchas denuncias de fallos terapéuticos en el campo, entonces nos planteamos es saber si realmente las varroas que había en España, en muchas zonas de España, eran resistentes o no a los acaricidas, ¿vale? Esto se puede hacer de diferentes maneras y nosotros lo que hicimos fue poner a punto un bioensayo junto con el grupo de el grupo del doctor Joel Cabrera, que todos conoceréis, que trabaja con temas de resistencia. Y este bioensayo se trata de conseguir varroas madres de cría operculada, exponerlas a la acaricida en condiciones de laboratorio y tras una serie de horas de incubación ver si las varroas están vivas o están muertas. Las que están vivas han resistido a la acaricida y supuestamente son resistentes, y las que están muertas son sensibles, ¿vale? Cogimos muestras de diferentes puntos de España y yo quiero que os quedéis con este color que es medio, bueno, era naranja en un principio, es medio verde, ¿vale? Como veis, el amitraz está todo verde, quiere decir que esas varroas se murieron cuando contactaron con el amitraz, pero sin embargo cuando las pusimos en contacto con el cumafos y con el fluvalinato, pues en concreto con el cumafos aquí en Galicia casi todas las abejas sobrevivían. Luego teníamos una primera evidencia que efectivamente había varroas en el campo que resistían a los acaricidas. Y podía ser parte de la explicación pues, de los problemas que os he venido contando del aumento de la parasitación. Bien. ¿Qué otros estudios de laboratorio hemos hecho? La resistencia a una acaricida se puede producir por diferentes vías. Porque la acaricida no entre en el parásito, o sea que la acaricida no atraviesa la varroa, porque cuando llega y atraviesa la varroa y llega a su interior, hay enzimas que metabolizan el acaricida, o bien porque se produzcan mutaciones en la zona donde la acaricida se une dentro del parásito para provocarle una alteración, ¿de acuerdo? En concreto, la resistencia a los piretroides, uno de los mecanismos descritos es la mutación en un gen. Esto que ven aquí es una secuencia de ADN, ¿vale? Entonces se ha visto que mutaciones en determinadas posiciones de ese gen hace que la proteína, que es la diana a la que igual se va a unir el fluvalinato, cambie. Con lo cual, si esta proteína cambia, cuando el fluvalinato entra, no la encuentra y no mata la varroa, ¿de acuerdo? Entonces, en la bibliografía se ha descrito que en esta posición de este gen, que es el que codifica, ¿me entendéis? No quiero usar muchos tecnicismos, o sea, codifica la proteína donde se va a unir el fluvalinato. Que mutaciones en esta posición y en esta otra posición hacen que esa proteína cambie y que el fluvalinato no encuentre su diana y la varroa no se muera, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos hicimos es ¿cómo de frecuente era esta mutación en nuestro país? Entonces, como sabéis que llevamos muchos años haciendo estudios epidemiológicos desde el año 2006, pues todas aquellas varroas que teníamos guardadas en el laboratorio desde el año 2006 al 2021, que procedían de la práctica totalidad del país, pues las sometimos a un análisis de su ADN en nuestro laboratorio y obtuvimos esto. A ver, se ve naranja, ¿no? Sí, ¿no? Ven. Las columnas rojas, esto es porcentaje de varroas que son mutadas o no mutadas, que resisten o no resisten a los acaricidas, ¿de acuerdo? En rojo, las que son sensibles al fluvalinato. Y en naranja, las que son resistentes, ¿de acuerdo? Entonces, veis que aunque a partir del año 2014-2015
los acaricidas con fluvalinato se dejan de utilizar porque había fallos terapéuticos en el campo, el porcentaje de varroas que encontramos con esa mutación que nos decían que podían ser resistentes se mantiene en el tiempo, y era llamativo, porque hay algunos trabajos que indican que cuando el factor de selección, o sea, si yo retiro la acaricida, estos mutantes que viven menos y se multiplican menos tienden a desaparecer. Luego, si no desaparecen y vosotros no estáis utilizando el fluvalinato, quiere decir que algo estaba sucediendo en el campo, ¿de acuerdo? Y quiero que os quedéis con el color azul. El color azul es esta segunda mutación que os he dicho que se detecta recientemente, y empezamos a observar que a partir del año 2014 empezamos a encontrar varroas que tienen esta mutación y que en concreto las que encontramos tienen las dos, en una posición y en la otra. O sea que la proteína está todavía mucho más modificada y esto realmente pues es preocupante. Es lo que os decía, esta mutación aquí, lo que no sabemos todavía es qué significación biológica tiene, pero no es muy alentador, ¿vale? La pregunta que nos hicimos, ¿por qué? Si no se vende Apistán, porque es muy fácil saber si vendemos o no. Tú vas a la agencia del medicamento, pides las ventas de productos y dices, bueno, ese acaricida prácticamente no se vende, sin embargo yo encuentro varroas que están siendo seleccionadas. O sea, hay fluvalinato, habéis visto los residuos que venían, que se detectaban, este fluvalinato realmente está jugando un papel en esta resistencia o no. Bien. La conclusión de todo lo que os he contado hasta ahora nos indicaba que efectivamente que la exposición crónica a estos acaricidas tenía repercusiones y que los habíamos podido medir a nivel del laboratorio. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y qué sucede en el campo? Bien, pues todas estas hipótesis de trabajo las trasladamos al campo para saber realmente si todo lo que estamos observando en el laboratorio realmente se estaba sucediendo a nivel del campo. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, encuentro varroas mutadas, el bioensayo me dice que hay varroas que resisten a los tratamientos, si el producto no se está utilizando y el factor de selección desaparece, ¿cómo es posible que estos mutantes queden en el interior de las colmenas? Entonces lo que nosotros hicimos fue seleccionar unas colmenas que llevaban 4 años sin tratarse, analizamos la cera y el polen y vimos que efectivamente, como habíamos obtenido en los estudios anteriores, había un residuo constante de fluvalinato en el interior de las colmenas. Y junto con un grupo de genetistas de poblaciones de la Universidad de Santiago de Compostela pudimos determinar que ese numerito que habéis visto, 918, esa mutación, o sea, el alelo de resistencia, debido a la presencia constante del fluvalinato, tendía a aumentar en el tiempo. Quiere decir que aunque vosotros no estéis tratando con fluvalinato, la presencia de este residuo dentro de la colmena hace que los mutantes se mantengan. Por eso encontramos mutantes en momentos o en colmenares en los que no estáis utilizando la acaricida, porque aunque vosotros no lo utilicéis, el residuo está dentro. Y este residuo lo que está haciendo es seleccionar varroas resistentes. De manera que cuando vosotros vayáis a aplicar el tratamiento no va a funcionar porque la varroa no se va a morir. Bueno, esto... Bien. Voy a beber agua, se me seca la boca. Bien. En base a esto, nos hicimos el siguiente planteamiento. Vale, yo ahora voy a montar un colmenar dedicado a producir miel, como cualquiera que podéis tener vosotros, y voy a ver si todos estos factores que he determinado me tienen algún efecto directo sobre las colmenas, ¿vale? Quiero saber si los patógenos se desarrollan, si aparecen mutantes, si los tratamientos me funcionan, si se me mueren o no se me mueren. Como ya teníamos la pista de que la presencia de residuos de acaricidas en la cera podía ser problemática, planteamos 2 escenarios. Un colmenar, un grupo, metimos láminas de cera descontaminada y en el otro grupo metimos láminas de cera comercial. ¿Qué diferencia tienen? Aquí veis la cera descontaminada. La cera contaminada tiene hasta 3.000 ppb de cumafos,
tiene hasta 40 residuos de cosas diferentes dentro, mientras que la cera descontaminada, el fluorinato es difícil de eliminarlo, pero tiene muchas menos sustancias, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos en estas colmenas fue ver la evolución de los plaguicidas con la Sapistrip que ayer os contó Raquel, pero como no estabais muy pocos aquí, es un sistema de muestreo pasivo que evita que tengamos que ir a las colmenas a quitarles un trozo de piel de polen y de cera, que es bastante dañino para las colonias de abejas. Entonces tú metes esta tira y durante 15 días absorbe todos los acaricidas, todos los plaguicidas que hay en el interior de las colmenas, se mandan al laboratorio de Almería, de la Universidad de Almería, y tienen una técnica en la que detectan 300 plaguicidas y 150 metabolitos, ¿de acuerdo? O sea, 450 sustancias. Y esto nos permite ver cómo evolucionan los plaguicidas. ¿Y qué encontramos en este estudio? En cuanto a los plaguicidas, detectábamos en los dos grupos de colmenas entre 25 y 40 sustancias que eran sobre todo acaricidas, fungicidas e insecticidas, pero no neonicotinoides, y que estas concentraciones eran mucho mayores en el grupo de colmenas que tenían las láminas de cera contaminada. Los residuos de piretroide de Comafos se mantenían muy estables a lo largo del tiempo, sobre todo en las colmenas que tenían láminas contaminadas. Luego teníamos un factor de todo esto que estábamos hipotetizando, que estos residuos están y se mantienen en el tiempo, y probablemente muchos de ellos proceden de lo que la cera está cediendo. Los dos metabolitos de la mitraz, cuando la mitraz se aplica, se descompone en varios metabolitos, los mayoritarios son estos, y lo que vimos es que a los 2 meses desaparece el 75% y a los 6 meses desaparecen de la colmena si se respetan las posologías. Hago un inciso. Esto, si aplicamos a mitraz 300 días al año, no va a suceder, y puede que sea un factor de selección para mutantes resistentes a esta acaricida. Bien. En cuanto a los patógenos que vimos, que el grupo con cera contaminada tenía mayores poblaciones de varroa. Estos son 30 colmenas divididas aleatoriamente en 2 grupos, colmenas del mismo apicultor que tienen las mismas varroas y que la única diferencia era la cera, ¿de acuerdo? También tenían más carga de nosema cerana. En el grupo de cera descontaminada, en un año sobrevivió el 90% y en el otro 50%. Y un tema muy curioso que encontramos fue el siguiente. Mirad, esto que veis aquí es una estimación de la población de varroa de cada grupo de colmenas. O sea, estos son 200 varroas, 400, 2000. En azul, el grupo que tenía la cera descontaminada, la población media. Y en naranja, la población media del grupo que tenía la cera contaminada. Antes de hacer el primer tratamiento con amitraz, veis poblaciones entre 250 y 300 varroas, comparables entre los dos grupos. Aplicamos el tratamiento y un mes después, en el grupo que tenía la cera descontaminada, la parasitación había bajado y en el otro grupo había subido. O sea, mi percepción como apicultor es que el tratamiento había fallado. Pero claro, había fallado en un grupo sí y en otro no. Y eso era un poco, llamaba la atención. Tuvimos que hacer un segundo tratamiento, como veis, las varroas en el grupo 1 habían subido, en el grupo 2 habían subido espectacularmente, y cuando repetimos el tratamiento, 2 meses después, en el grupo de cera descontaminada teníamos 100 varroas y en el otro grupo teníamos 1.600. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué puede estar sucediendo? Pues lo que puede estar sucediendo es que ese residuo tan brutal de Comafos, ¿os acordáis que os he dicho que en la cera había 3.000 ppbs y que además había otras muchas sustancias? Pues puede estar afectando los comportamientos de limpieza, de tolerancia de las abejas a varroa, el grooming o el recapping reoperculado. Uno de los mecanismos de defensa de las abejas es detectar dónde varroa se está multiplicando. Lo habréis visto vosotros, lo hablaba el otro día con Miguel. Abren la celdilla, muchas veces esta apertura de la celdilla hace que se elimine el huevo de zángano y que las varroas hijas, que son muy móviles, salgan corriendo, con lo cual se corta el ciclo biológico de varroa y la abeja lo vuelve a
opercular, ¿vale? Si esos acaricidas alteran esos comportamientos, es probable que las barroas que escapan del tratamiento, sabéis que ninguna acaricida es eficaz al 100%, tengan capacidad de reproducirse en unas colmenas sí y en otras colmenas no. Yo podría decir en este caso que es que el tratamiento no ha funcionado, pero creemos, es una de las hipótesis que estamos valorando en el centro, que esta presencia constante de sustancias puede estar alterando estos comportamientos y que pueden determinar que en muchas ocasiones los tratamientos acaricidas fallen. Otras investigaciones... ¿Cómo vamos de hora? Vamos bien, ¿no? Me quedan 20. En 50, vale. Vamos rápido ya. Otros temas que hemos hecho en el campo, como sabéis, estamos colaborando con la Facultad de Veterinaria y otras facultades, y en muchos trabajos fin de grado, pues con los alumnos hacemos pruebas, ensayos de eficacia de algunas sustancias. El Oguar, no sé si os suena, este producto venía de Estados Unidos y se intentó registrar en España como acaricida, y entonces en este estudio planteamos un ensayo de eficacia de 3 acaricidas, unos en tiras que se metían en el interior, otro que se ponía en la piquera. Para hacer un ensayo de eficacia hay una normativa que nos dice cómo lo tenemos que hacer, viendo las barroas que caen. Bueno, no me voy a alargar mucho en esta explicación. Por ejemplo, en este producto lo que nos llamó la atención es que cuando tú lo sacabas de la bolsa, pues gran parte del producto se te quedaba en los guantes. Y este producto, por ejemplo, no cumplía las exigencias de la Agencia Europea del Medicamento para ser registrado por su preparación. Y además vimos que también, bueno, cuando lo aplicamos en las colmenas, donde tocaba la tira, pues mataba a las larvas. Entonces, probablemente esta es una de las cuestiones por lo cual este producto no se ha registrado en Europa. Otro trabajo fin de grado, pues nos planteamos el probar esto del 0 barroa 0. El 0 barroa creo que os suena. Era una lucha mecánica contra varroa, de manera que las abejas que entraban por aquí había unos cepillos que eliminaban la varroa. Entonces lo que nos planteamos es ver cómo era de eficaz. Y lo confrontamos con otro producto que se ponía en la piquera, y lo que pudimos ver es que este cajita eliminaba entre el 0,3 y el 1,7% de las barroas, luego no era eficaz. Podría tener cierta eficacia en evitar reinfestaciones, pero que tampoco era muy eficaz. Con la Asociación de Apicultores de Guadalajara probamos otro sistema, el Bioetic, que se basa en unas resistencias que producen calor, porque varroa es más sensible al calor que las abejas. A 40 grados, en principio la varroa se muere y las abejas no. Y bueno, lo que obtuvimos, 2 tipos de colmenas, y enfrentamos este tratamiento eléctrico, llevan una resistencia que producen calor cada X tiempo y en teoría corta el ciclo biológico de varroa. Y lo que obtuvimos fue que en las colmenas que llevaban este tratamiento térmico, la población de varroa después del tratamiento era superior a la inicial frente a la pitraz, que había sido eficaz. Luego, este supuesto tratamiento térmico, pues en nuestras condiciones no funcionó. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque veréis, además de la investigación que estamos haciendo para intentar descifrar el por qué se están muriendo las colonias, en trabajos de investigación, en trabajos de colaboración con las universidades, valoramos de manera sistemática pues algunos tipos de los productos que llegan a España para ver si serían utilizables o no. Esto, si os suena, es el famoso Aluencap, que eran tiras de ácido oxálico, que se intentaron registrar en España y no se pudieron registrar porque no cumplía los requerimientos de la Agencia Española y Europea del Medicamento en cuanto a fabricación, características de las tiras y eficacia. Y también en colaboración fundamentalmente con la Asociación de Apicultores de Guadalajara, pues de vez en cuando testamos la eficacia de los diferentes medicamentos que se están utilizando. Bien, hasta aquí la parte que hemos investigado. A partir de ahora, ¿a qué nos estamos dedicando? Además de lo que contó ayer mi compañera, es teniendo en cuenta estos desafíos que os he contado, las varroas resistentes, la necesidad de rotar acaricidas,
que tenemos mucha nosema, que tenemos muchos plaguicidas, ¿qué es lo que nos hemos planteado? Pues lo que nos hemos planteado es ver cómo podemos controlar todos estos problemas. En concreto, ¿qué vamos a investigar? A ver si somos capaces de eliminar estos factores de selección, o sea, esos residuos que os he contado que hacen que las barroas sean resistentes, ver si somos capaces de eliminar ese factor de selección para que esos mutantes por selección natural desaparezcan. ¿Y esto qué significaría? Pues que si conseguimos que ese alelo de resistencia desaparezca, aquellos acaricidas que ahora es complicado utilizar porque no son demasiado eficaces en el campo, los podríais volver a utilizar. Porque lo que tenemos que tener claro es que hay una serie de moléculas registradas bajo forma de medicamentos que son los que tenemos como arsenal terapéutico y que a corto plazo va a ser extremadamente difícil que aparezcan nuevos acaricidas. Probablemente en un periodo de 5, 6, 7 años aparezca una acaricida diferente a los que conocéis. Pero a día de hoy es complicado. Luego tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para recuperar la sensibilidad de barro a estos acaricidas, ¿de acuerdo? Lo segundo que nos vamos a plantear es ver si nuestra querida nosema cerana, casi 20 años después de su descubrimiento, a vuestras abejas les sigue provocando las mismas alteraciones o no. O ha habido un cierto acostumbramiento del hospedador al parásito. Y luego intentar dar unas pautas de manejo y de control de las enfermedades que hagan que las colonias pues, sean más resistentes. Para la hipótesis 1 lo que vamos a probar, y tenemos un estudiante predoctoral que se ha incorporado por septiembre, ¿no, Raquel, creo? Que va a hacer su tesis doctoral en esto, y lo que vamos a intentar es utilizar cera lo más limpia posible, rotar tratamientos acaricidas químicos y orgánicos para ver si somos capaces que esas barroas que os he contado, que os he puesto de color azul, que tienen una mutación, si las hacemos desaparecer o no. Y otro tema muy importante que ayer explicó Raquel y que no quiero ahondar demasiado es seleccionar por selección natural colonias de abejas que tengan estos comportamientos de tolerancia más desarrollados. Esto es lo que se llama selección darwiniana. Vamos a llevarnos colmenas que hemos cogido de diferentes orígenes a una zona aislada, las vamos a dejar sin tratamiento y vamos a intentar detectar aquellas que son capaces de controlar las poblaciones de barroa. De manera que si yo en mi colmena, en vez de tener 15.000 barroas, tengo 300, una acaricida de los que digamos suaves, un ácido orgánico que tenga una eficacia del 70%, sería suficiente eficaz en una colonia que tenga una baja parasitación. ¿De acuerdo? Y en cuanto a nosema, lo que hemos hecho hasta el momento es repetir los estudios que hicimos en el año 2007, que como sabéis fueron estudios pioneros. Eso que veis ahí en mi compañera Raquel infectando abejas de una en una, lo que hacemos es infectar abejas en el laboratorio y ver qué les hace. Y lo que les hace, mirad, esto es un ventrículo normal, esas son las membranas peritróficas, que son unas barreras físicas de protección, y esto es el epitelio del ventrículo. El ventrículo es el estómago de la abeja, donde hace la digestión. Y veis aquí son células que tienen una secreción y que tienen una determinada estructura. Cuando las infectamos con nosema sucede esto, que las membranas peritróficas desaparecen y que el epitelio deja de secretar. Luego el órgano en 7 días queda no afuncional, con lo cual las abejas dejan de hacer la digestión y se mueren. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos planteamos es a ver si 20 años después las abejas que han sobrevivido a este parásito tienen algún tipo de tolerancia a la enfermedad. Y lo que hicimos fue repetir el mismo experimento, el mismo tipo de infección. Bueno, y lo que vimos es, desgraciadamente, que las membranas peritróficas siguen desapareciendo y que el epitelio sigue desapareciendo la secreción, y todo esto, no sé si lo veréis desde el fondo, todos esos puntitos que veis ahí es nosema reproduciéndose en el interior de las células. Aquí lo veis más cerca,
Todas esas células han dejado casi de ser células y son sacos de parásitos, son células que no funcionan, ese ventrículo no puede digerir. Estas fotos son del lunes pasado, que estuve en el microscopio electrónico, estuve con los compañeros de anatomía patológica de la facultad y luego veis aquí, esto se llama semifin en anatomía patológica, veis que a 7 días de la infección las membranas peritróficas desaparecen y que todo el epitelio está invadido. Luego, lo que pasaba en el 2007 sigue pasando actualmente y que estos ventrículos sanos, cuando Nosema llega, Nosema que recordar está en el 90 y tantos % de nuestras colmenas, pues lo que hemos visto es que sigue sucediendo lo mismo y que cuando hacemos estudios de mortalidad, las abejas infectadas se siguen muriendo. Luego, desgraciadamente, todavía no se ha producido un equilibrio entre el parásito y el hospedador. Y dado que es un parásito muy prevalente en nuestras colmenas, creo que merecería la pena y como tal, yo lo he manifestado en la última reunión en el Ministerio de Agricultura, que se siguiera manteniendo la vigilancia no solo de varroa, sino también de este parásito, porque está en nuestras colmenas y a pesar de las polémicas que hemos tenido en el pasado, sigue matando abejas y a día de hoy, en el invierno, pues a diario nos vienen muestras de vuestras colmenas afectadas por este parásito y colapsadas. Voy terminando. Para terminar, deciros que estamos trabajando no solo con este patógeno, como os contó ayer Raquel, estamos trabajando con el cambio climático, con plaguicidas, con tolerancia de diferentes razas de abejas al calor y a diferentes escenarios y también con otros parásitos que se llaman los tripanosomátidos. Esto es el íleon de las abejas. El íleon es donde se produce la absorción. Esto es un íleon sano y esto es un íleon parasitado por un parásito que se llama Lotmaria passim, que está muy presente en las colonias de abejas, que hemos visto que puede dificultar la absorción y que como resultado, cuando hacemos ensayos como los que hacíamos con Nosema infectando abejas en el laboratorio, estos son las abejas controles, estas son las parasitadas, son parásitos que tienen la capacidad de acortar la vida de las abejas, que en muchas ocasiones las encontramos en colonias que a la vez tienen Nosema, que probablemente tengan varroa y que probablemente tengan plaguicidas. O sea, realmente tenemos un desafío importante. Nosotros desde Marchamalo lo que estamos haciendo es intentar descifrar las claves de lo que está sucediendo para intentaros aportar conocimiento. Esperamos que, no sé si el año que viene, pero al siguiente o al otro, mi compañero y yo os podamos dar ya algún tipo de solución práctica sobre estos problemas, pero que sepáis que bueno, por el bien de vuestras colmenas seguimos trabajando. Espero haberos podido explicar por qué abordamos los problemas y cuál es nuestra manera de trabajar. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de interés la ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano, por tu exposición, que creo que ha sido bastante clara e incluso un tanto desalentadora, ¿no? por esa línea de tendencia que viene con la mortandad de las abejas. Nos queda tiempo para alguna pregunta, unos 7 minutos. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, le pasamos el micrófono para todos y que nos diga. Bueno, realmente quería hacer dos preguntas. Una con relación a... Has comentado que en los distintos ensayos habéis utilizado cera comercial y que había residuos que podían hacer resistentes. Eso quiere decir que cuando hemos tenido muerte en las colmenas por cualquiera de los parásitos que has mencionado y reutilizar o no reutilizar la cera que queda, siempre considerábamos que era perjudicial si lo reutilizábamos. En cualquier caso, si reponemos y ponemos cera comercial, la situación es la misma.
El problema... ¿Se me oye? Sí. El problema de la reutilización de la cera y algunos trabajos científicos al respecto es que las temperaturas de fusión de la cera no eliminan los residuos, sino que en muchas ocasiones lo concentran. Entonces realmente tenemos un desafío importante. Yo en muchas ocasiones me pregunto, ayer lo compartí con algunos apicultores, el por qué las láminas de cera, que son la base de la apicultura moderna, carecen de una norma de calidad. Sabéis que hay ocasiones que incluso la cera que os dan las abejas no la estiran porque puede llevar componentes no adecuados. Entonces, si tuviéramos unas láminas de cera con una norma de composición y unos límites máximos de residuos, probablemente partes de estos problemas les estaríamos mitigando. Entonces, sí, realmente ayer un apicultor me comentó que utilizando cera de opérculo, probablemente la concentración de plaguicidas es menor, pero que en algunas ocasiones las abejas no las estiran bien. Bueno, habría que intentar buscar una solución. Probablemente los dineros de investigación del Plan Apícola Nacional se podrían dedicar a investigar en procesos industriales para eliminar estos acaricidas, porque realmente lo hemos visto, o sea, son un problema. Se han escrito ríos de tinta contra el gaucho, la imidacloprida. Sabéis que hemos tenido grandes debates sobre este tema. Se adoptaron decisiones políticas para prohibir su uso, pero la otra parte, que es la base de vuestra apicultura, no le estamos prestando atención y creo que es fundamental. Y si me permites, otra pregunta que no tiene nada que ver. Cuando has estado hablando de los estudios con Nosema, pero en ningún caso se ha comparado ningún tipo de tratamiento. No hay ningún tratamiento todavía. Sí, en el año 2009 se produjo una autorización excepcional para el uso de fumagilina. Era un producto que en Estados Unidos se utiliza y en Europa no estaba registrado porque algunos estudios demostraban que a nivel de laboratorio producía alteraciones celulares, citotoxicidad. Se pidió una serie de pruebas complementarias, pero finalmente ese producto se retiró. Se está utilizando en Estados Unidos, pero en Europa no se utiliza. Como productos para el control hay determinados, no voy a dar nombres comerciales, componentes de alimentos que palían en cierta medida la nosemosis, pero hasta que no se reconozca que realmente es un parásito que tiene la misma entidad sanitaria que Varroa y que es necesario controlarlo, es muy difícil que salgan medicamentos y tenemos un problema. O sea, hay algunas pautas de manejo que te pueden favorecer, cambiar la reina, utilizar estas sustancias que te comento, hacer que la parasitación no afecte a la colonia, pero yo creo que habría que prestarle atención. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Os lo he dejado muy claro, no se han enterado de nada. Está bastante claro. Así que... ¿Nadie se anima? Nos queda un minuto para la siguiente ponencia. Venga, una última pregunta por aquí. Sí, a propósito de la Nosema, creo haber entendido que está presente en el 90 y tanto % de las colonias, ¿no? Entonces, ¿hay algún estudio o algo que nos pueda apuntar por qué en algunas colonias se desarrolla y puede llegar al colapso de la colmena y en otras no? ¿Puede intervenir, por ejemplo, la alimentación artificial, etcétera? Mira, como nuestro grupo fue pionero en el estudio de esta enfermedad, pues tenemos un montón de publicaciones en las que precisamente hemos intentado responder esto. Y esto va en relación, yo muchas veces lo defino como una carrera entre la velocidad del parásito en multiplicarse y la velocidad de la colonia en crecer. Cuando tenemos condiciones, primaveras muy buenas o años muy buenos, que las colonias crecen, tenemos reinas jóvenes, tenemos mucha disponibilidad de polen y de néctar y las colonias tienen miles de individuos, el crecimiento de la colonia es mucho más rápido que el crecimiento del parásito y esto que hace que muy pocas abejas dentro de la colmena estén afectadas, con lo cual la colonia como superorganismo prácticamente no va a mostrar sintomatología porque va a ser capaz de amortiguar este problema. ¿Cuándo tenemos problemas? Pues cuando tenemos situaciones como las del verano pasado, sequías muy prolongadas, las colonias no crecen, no producen miel, están muy estresadas, llegan al invierno con pocos individuos, entonces en estas condiciones el parásito es mucho más rápido
en multiplicarse que la colonia. Entonces, llegamos al invierno con muy pocas abejas y casi todas enfermas, y cuando van a arrancar en enero colapsan. Entonces, en esas situaciones el parásito tiene un efecto muy negativo. Es muy importante por eso hacerle un monitoreo para saber cuál es la situación y tener en cuenta que cuando vienen años malos para la apicultura, el año siguiente es muy bueno para el parásito.